Hola, bueno, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar sobre la integral definida. Eh, si recuerdan, cuando empezamos a hablar de derivada, este concepto estaba muy relacionado con construir la tangente a una curva. Ahora bien, cuando hablamos de integral definida, vamos a ver que este concepto surge como una necesidad de encontrar áreas. Uno está familiarizado intuitivamente con la noción de área. Decimos que el área de una figura geométrica es la medida que proporciona el tamaño de la región encerrada por la figura. Y conocemos fórmulas que nos proporcionan el área de determinadas figuras geométricas como triángulos, rectángulos, círculos o también áreas de polígonos que es posible determinarlas como suma de áreas conocidas. Por ejemplo, el área de esta figura la podemos determinar como suma de triángulos y en este caso, bueno, como la suma del área del cuadrado, el rectángulo más el área del triángulo. Ahora bien, el tema es cómo podemos aproximar el área representada por esta región, digamos, cómo podemos encontrar el área cuando esta región está limitada por una función, una curva cualquiera, y bueno, en este caso, dos rectas, la recta x igual a A, x igual a B y el eje X. Bien, cuando queríamos encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿cómo llegamos a su expresión? Bueno, fuimos aproximando a través de las rectas secantes y finalmente tomamos el límite y de esa forma encontrábamos la pendiente de la recta tangente con la expresión de la derivada. Una forma similar en cuanto a que vamos a usar aproximaciones, vamos a tener en cuenta para calcular el área de una región como esta. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, la aproximación va a ser a través de rectángulos. Y vamos a ver cómo esos rectángulos nos van a determinar el área. Veamos primero algo intuitivo a través de un ejemplo y después vamos a formalizarlo. Supongamos que la idea es encontrar el área bajo la curva x cuadrado entre las rectas x igual a 1 y x igual a 4. Decíamos, la idea es tomar rectángulos que nos vayan aproximando ese área. Entonces, lo primero que vamos a hacer es subdividir el intervalo en subintervalos. Entonces, supongamos que tomamos primero 4 intervalos. ¿Cuál es la idea? Bueno, armar rectángulos y sumar el área de esos rectángulos. Miren algo, el área del rectángulo, si lo recuerdan, es base por altura. La base de este rectángulo va a ser, bueno, la distancia que haya entre estos dos puntos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a determinar la altura? Bueno, tenemos distintas formas de determinar la altura de ese rectángulo. En este caso vamos a tomar el valor de la función en el lado derecho del intervalo, ¿sí? Entonces esa va a ser la altura. Pero también podríamos tomar, como en este caso, que también lo tenemos dividido el intervalo en 4 subintervalos, podríamos tomar como altura del rectángulo el valor de la función en el lado izquierdo del
intervalo. Vamos a ver que eso no influye en nuestro objetivo final, que es encontrar el área. Si, como en este caso, tomamos el lado derecho del intervalo, vemos que cuando sumemos todas estas áreas va a ser más grande que el área que estamos buscando, ¿sí? Esa suma de áreas recibe el nombre de suma superior porque es mayor que el área que estamos buscando. Y en el caso de, que tomemos acá el lado izquierdo, vemos que cuando sumemos las áreas de estos rectángulos va a ser menor esa suma que el área que estábamos buscando. Bueno, este caso recibe el nombre de suma inferior. Pero lo importante acá es que veamos que a medida que ese intervalo 1, 4 lo dividimos en subintervalos de base cada vez menor, la aproximación se va haciendo mucho mejor, ¿sí? Ya sea que tomemos sumas superiores o sumas inferiores. Miren en estos dos ejemplos, los dos de la derecha, que ya la aproximación es mucho mejor. Bueno, esa va a ser la idea que usemos para encontrar el área bajo una curva. Formalizándolo un poco, si tenemos que encontrar el área A bajo la gráfica de una función f, continua y positiva. Cuando hablamos de positiva quiere decir que su gráfico está sobre el eje X, ¿no? Sobre, un intervalo AB, lo que vamos a hacer en primera instancia es dividir el intervalo AB en n subintervalos, ¿sí? Entonces hacemos la división en n partes. ¿Y cuál va a ser la base de cada uno de esos, o cuál va a ser el ancho que tenga cada uno de esos subintervalos? Bueno, si miramos acá sería como tener esta distancia dividida n, que es la cantidad de intervalos o subintervalos que tenemos. Entonces, el ancho de cada uno de esos subintervalos lo vamos a poder expresar como b menos a sobre n. ¿Qué nos falta? Ya tenemos la base del rectángulo, deberíamos encontrar la altura. Bueno, dijimos que la altura la encontramos como el valor de la función en un punto del intervalo que puede ser el extremo derecho, puede ser el extremo izquierdo o un punto interior. Eso no va a afectar a la aproximación. Una vez que tenemos determinado este producto, que es el valor de la función por el ancho del intervalo, recuerden que nos daba el área de cada uno de esos rectángulos. ¿Qué resta hacer? Bueno, sumar cada una de esas áreas. Entonces acá tenemos f en x1 por delta x, que sería el área de este primer rectangulito, ¿sí? Acá tenemos ese x1 estrella y su imagen. En este caso estamos tomando el punto medio del intervalo. Es el área de este rectángulo. El área del rectángulo que sigue, ¿qué va a ser? La base que dijimos, la llamábamos delta x, por la altura, que va a ser el valor de la función en x2. Lo tenemos acá. Y así seguimos con los otros rectángulos hasta llegar al último rectangulito, que era ¿no? Su base, que es delta x, y la altura, que es la imagen en x sub n estrella. Está acá. Ahora bien, si ustedes miran acá, tenemos una expresión nueva para nosotros. Bueno, esta es una notación sigma, que nos permite escribir una suma en forma comprimida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, esta letra, que es la letra sigma mayúscula del alfabeto griego, lo que nos está indicando es una suma de, y esto nos dice la cantidad de términos, de n términos. Acá nos está diciendo que el valor k varía desde 1 hasta n. Y la notación sería esta en nuestro caso. O sea, para cada valor de k
vamos a obtener f en la función evaluada en ese x sub k por delta x. Cuando k valga 1, tendremos la función evaluada en k sub 1 por delta x, que tenemos, sería este término. Cuando k valga 2, tendríamos f evaluado en x sub 2 por delta x, que sería el segundo término de la suma. Entonces, cada uno de estos términos van a estar sumados, ¿sí? Y esa es la suma que nos va a interesar para determinar el área. Esta suma, así como está, es una aproximación del área, no es el área que estamos buscando. ¿Cuándo obtendríamos realmente el área bajo la curva? Bueno, cuando la cantidad de subintervalos tienda a infinito, ¿sí? Es decir, cuando tengamos cada vez más cantidad de subintervalos. Esa expresión, ¿sí?, que teníamos de la suma, vamos a volver un poquito, esta expresión de S tiene su nombre, se llama suma de Riemann para la función f en el intervalo AB. Y como decíamos, es una aproximación del área. El área realmente la vamos a obtener cuando tomamos el límite para n tendiendo a infinito de esa suma, es decir, cuando la cantidad que tenemos de subintervalos es cada vez mayor. Y bueno, esta sería entonces la expresión formal de cómo encontrar el área bajo la curva, ¿sí? Sería el límite para n tendiendo a infinito de la suma de Riemann que habíamos planteado. Pero bueno, este límite no solo surge o lo podemos encontrar para hallar áreas bajo una curva. También es posible calcular longitudes de arco, volúmenes de sólidos, centros de masa, trabajo, todas expresiones que nos van a llevar a la suma de Riemann. Entonces, ese límite tiene un nombre y una notación especial. El nombre es integral definida, que era el objetivo de esta clase, ¿no? Entonces, si tenemos una función definida en el intervalo cerrado AB, la integral definida de f, ¿sí?, de la función f, de a a b, que se denota por esta expresión, ¿sí? Esta es la notación, la integral entre a y b de f de x diferencial x, la vamos a definir como el límite para n tendiendo a infinito de la suma de Riemann que habíamos planteado. Siempre que este límite exista. Si este límite existe, entonces vamos a decir que la función f es integrable. Veamos un poquito, las partes que componen el símbolo de la integral. Primero, este es el signo de la integral. Si lo quieren relacionar, o en realidad se relaciona con una letra S que viene de la suma, como una letra S pero estirada, ¿sí? Después tenemos los extremos de integración, el límite inferior que es A y el superior que es B, que si se fijan es el intervalo donde la función está definida. La función se llama integrando y esto que es diferencial de x, que ya lo conocen un poquito, lo que nos está indicando es cuál es la variable de integración, ¿sí? La variable de integración en este caso es x. Una cosa que, quiero volver a repetir es que cuando planteamos la integral definida, no necesariamente la función es positiva como si lo era cuando hablábamos de área. Recuerden que empezamos hablando de una función positiva cuando hablamos de área. ¿Qué pasa acá cuando la función tiene partes positivas y negativas? Bueno, la parte positiva, efectivamente,
la suma de Riemann nos va a dar el área de los rectángulos que se encuentran por encima del eje X. Cuando estemos acá en la parte negativa, ¿sí?, lo que vamos a obtener usando la suma de Riemann es el signo negativo de las áreas. ¿Por qué? Porque si se fijan, cuando planteamos, por ejemplo, el área de este rectángulo, bueno, la base, que es el delta X que determinemos nosotros, y la altura, que es el valor de la función, va a ser un valor negativo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a tener valores negativos. Algunas observaciones. Bueno, lo que les decía antes, el símbolo de la integral es una S alargada, ¿sí?, y está relacionado con el límite de la suma. Y algo importante es que el valor de la integral no depende de la variable que estemos usando. En realidad el valor de esta expresión depende de la función y de los extremos en todo caso, ¿sí? Entonces no importa cuál sea la variable, podemos usar variable t o como variable de integración podemos usar u y no necesariamente siempre la variable x, ¿sí? Esto ya también lo han visto cuando la semana anterior vieron el método de sustitución para encontrar integrales, que bueno, en lugar de x, uno en algunos casos usa u. Y veamos ahora dos teoremas que nos plantean condiciones suficientes para que una función sea integrable, es decir, para que esa suma de Riemann exista. Si la función con la que estamos trabajando es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la integral entre a y b de f de x existe, es decir, la función es integrable. Y por otro lado, si la función que tenemos es una función acotada en el intervalo cerrado AB, es decir, que está entre dos valores determinados, y tiene un número finito de discontinuidades, entonces también es una función integrable. Ahora vamos a plantear algunas propiedades de la integral definida que nos van a permitir después o nos van a ayudar en la resolución de integrales definidas. Por un lado, tenemos que la integral entre a y a de f de x diferencial x es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si los extremos de integración son iguales, la integral nos va a dar 0. La integral entre a y b de f de x es menos la integral entre b y a. Es decir, que cuando cambiamos el orden de los extremos de integración, cambiamos el signo también de esa integral. Por otro lado, la integral entre a y b de una constante nos da la constante por la diferencia de los extremos, ¿sí?, el extremo superior menos el extremo inferior. La integral de una constante por una función es lo mismo que la constante por la integral de la función. La suma, o la integral de la suma o resta, es la suma de las integrales. Esta que es una propiedad importante, si tenemos un intervalo AB, ¿sí?, vamos a tomar la integral entre a y b de f de x diferencial x, y si c es un punto interior del intervalo, entonces en lugar de escribir la integral entre a y b de f de x, o en lugar no, una forma, digamos, de escribirla es pensarla como la integral entre a y c más la integral entre c y b. Esto también es útil cuando tenemos una función que tiene una discontinuidad en el intervalo, por ejemplo, una discontinuidad evitable en c. Entonces, bueno, en lugar de hacer la integral entre a y b, vamos a hacer la integral entre a y c, y a eso le sumamos la integral entre c y b, ¿sí?
Si una función es mayor o igual que otra, si f de x es mayor o igual que g de x, bueno, el valor de la integral también sigue cumpliendo la misma desigualdad. Y si la función está acotada entre dos valores, m grande y m chiquita, entonces m por b menos a es menor o igual que el valor de la integral y menor o igual que el m grande por b menos a. Vamos a ver algunas interpretaciones geométricas de estas propiedades. Por ejemplo, en el caso de la integral entre a y a, si lo pensamos como un área, el ancho del intervalo es 0, o sea que obviamente esa integral nos va a dar 0. Cuando tenemos la integral de k por f de x, en este caso está tomado k igual a 2, bueno, si vemos esta parte, 2 por f de x nos daría esta expresión, ¿sí? Esta sería la función, y el área sería toda esta. Si en cambio solamente sacamos la integral entre a y b de f de x, nos daría este área celeste más clarita, al multiplicarla por 2 obtenemos lo mismo. Bueno, acá también para el caso de la suma, ¿sí? Si igual a f de x es una constante, ¿qué hace esta constante? Nos desplaza, cuando a g le sumamos f, nos desplaza el gráfico de g en ese valor de la constante. Entonces, sumar este área más esta sería lo mismo que hacer toda el área. Esto siempre es pensando un poquito con la noción de área. Y acá está la que yo les decía, la propiedad que les decía antes. Si yo tengo la integral entre a y b y tomamos un punto c interior en ese intervalo, entonces la integral entre a y c más la integral entre c y b es lo mismo que hacer la integral entre a y b. Esta es la última propiedad que vimos de si tenemos a la función f comprendida entre dos constantes, m minúscula y m mayúscula. Cuando calculamos el área, o cuando calculamos la integral entre a y b de f de x, bueno, esa integral, que sería toda esta área, ¿no? Si la pensamos como área, es toda esta región, ¿sí? Va a estar entre el rectángulo de base b menos a y altura m minúscula y el rectángulo mayor, ¿sí? Que tiene la misma base que es b menos a y altura m. Y bueno, acá pensando que si tenemos una función f que es mayor que la función g, que es la que está por debajo, los valores de las integrales siguen manteniendo el mismo signo. Bueno, acá les voy a dejar algunos ejemplos para que vean aplicaciones de estas propiedades. Son ejemplos muy simples y bueno, se los dejo para que ustedes los miren. ¿Qué va a pasar? O sea, hasta ahora la forma que tenemos de calcular una integral definida es usando la suma de Riemann. Pero eso es un trabajo largo, difícil, y por suerte hubo matemáticos como Leibniz o Newton que trabajaron y encontraron una forma mucho más simple de resolver este tipo de integrales, y eso se hace a través del teorema fundamental del cálculo. Este teorema tiene dos formas y es muy importante porque relaciona el concepto de integral con el concepto de derivada. La primera forma del teorema, que es la forma de la antiderivada, dice que si tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado AB y G es una antiderivada de f, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es g en b menos g en a, o sea, evaluamos la antiderivada en el extremo superior
y le restamos el valor de la antiderivada en el extremo inferior a. Veamos algún ejemplo. Si quisiéramos determinar el valor de esta integral definida, la integral entre 0 y 3 de x cubo diferencial de x. Sabemos que x a la cuarta sobre 4 es una antiderivada de f de x. Si yo derivo esta función, llego a x cubo. Entonces, usando el teorema anterior, decimos, bueno, que la integral entre 0 y 3 de x cubo diferencial x es la antiderivada, que en este caso es x a la cuarta sobre 4, evaluada entre 3 y 0. O sea, evaluamos ahora, esto sería g en 3, ¿sí? Lo tenemos acá, 3 a la cuarta sobre 4, menos la antiderivada en 0, 0 a la cuarta sobre 4, y llegamos al valor que es 81 cuartos. Bueno, de la misma manera podríamos encontrar la integral entre pi sobre 6 y pi del coseno de x. Sabemos que una antiderivada del coseno es el seno, con lo cual la integral buscada sería el seno evaluado entre pi y pi sobre 6. El seno de pi, que nos da 0, menos el valor del seno en pi sobre 6, que es 1 medio. Y ese valor de la integral entonces es 1 medio. Como verán, conociendo las antiderivadas es mucho más simple encontrar integrales definidas que buscando la suma de Riemann y calculando el límite. La segunda forma del teorema fundamental del cálculo es la forma de la derivada. De nuevo, tenemos una función continua sobre un intervalo AB y un valor x dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que la función g de x, definida como la integral entre a y x de f de t diferencial t, es una función continua y diferenciable o derivable. En análisis 1 esos conceptos son equivalentes. ¿Y qué otra cosa pasa? Bueno, que la derivada de g es la función evaluada, la función f evaluada en x, ¿sí? G' es esta función evaluada en x. Otra forma de escribir este resultado es decir, bueno, que la derivada respecto de x de la integral entre a y x de f de t diferencial t nos da el valor de la función. Vamos a ver algún ejemplo de cómo se aplica esta expresión del teorema fundamental del cálculo. Supongamos que queremos encontrar la derivada de esta función, g de x, que es la integral entre 0 y x de 1 sobre 1 más t cuadrado diferencial de t. Si tomamos nuestra función f de t, que es 1 sobre 1 más t cuadrado, es una función continua en R. En particular va a ser continua en el intervalo 0x. Entonces podemos aplicar el teorema y vamos a decir, bueno, g', recuerden que el objetivo era encontrar la derivada de g. Entonces, g', ¿qué es? Es la derivada respecto de x de la integral entre 0 y x de esta expresión. Pero, ¿qué nos decía el teorema? Volvamos un poquito acá arriba. Nos daba la función en x. Nuestra f de t acá es esta expresión. Por lo tanto, nos va a dar la función evaluada en x. O sea, la derivada de g es 1 sobre 1 más x cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que encontrar la derivada de la integral entre x y 5? Fíjense que acá los extremos están cambiados. No tengo la x en el extremo superior como me lo pedía el teorema. Bueno, veamos cómo lo solucionamos. Primero, nuestra función f de t es 3 por seno de t. Esta es una función continua en los reales, así que podemos usar el teorema sin ningún inconveniente. Entonces,
la derivada de g sería la derivada respecto de x de la integral. Ahora bien, para poder aplicar el teorema, insisto, el x tiene que ser el extremo superior. Por una propiedad que vimos, podemos cambiar el orden de los extremos de integración y en ese caso multiplicamos por menos 1. Entonces, esto nos quedaría expresado como menos la integral entre 5 y x de nuestra f de t. Usando el teorema, esto nos va a dar la función f evaluada en x, o sea, menos f de x, menos 3x por el seno de x. Y un último ejemplo es cuando el límite superior, ¿sí? El extremo superior de la integral, es, por ejemplo, una función de x, como en este caso x cuadrado. Y queremos encontrar de nuevo la derivada de esa expresión. Entonces, si consideramos la función g de x como la integral entre pi y x del coseno de t diferencial t, podemos, usando composición de funciones, decir que, bueno, g de x cuadrado es esto. Es la integral entre pi y x cuadrado del coseno de t diferencial t, ¿sí? Fíjense que esta x es la que tenemos en el extremo superior. Lo mismo. Entonces tengo x al cuadrado, acá voy a tener x al cuadrado. Bien, la función coseno de t es continua en R y entonces estamos en condiciones de aplicar el teorema. Por lo tanto, si venimos acá, vamos aplicando el teorema fundamental del cálculo, sabemos que g' de x, que nos va a dar f evaluada en x, o sea, coseno de x. Pero nuestro objetivo era encontrar la derivada de la integral entre pi y x cuadrado. Bien, encontrar eso es equivalente a encontrar la derivada de g de x cuadrado. Si acá usamos la regla de la cadena, la derivada de g de x cuadrado, ¿qué es? Es g' en x cuadrado por la derivada de x cuadrado. ¿Pero quién es g' en x cuadrado? Bueno, es esta función evaluada en x cuadrado, o sea que nos queda coseno de x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y bueno, ahí llegamos a la expresión que estábamos buscando. Como últimos temitas de esta clase es cómo usar la integral definida cuando tenemos que resolver integrales por el método de sustitución o usando la regla de integración por partes. Cuando usamos la regla de sustitución, para el caso de tener una integral definida, hay dos métodos para hacerlo. El primero es, si tengo que calcular esta integral entre 0 y 1, sabemos por el primer teorema fundamental del cálculo que el valor de esta integral es la antiderivada de esta función evaluada en 1 menos la antiderivada evaluada en 0. Entonces, el primer método consiste en encontrar la antiderivada de la función. Fíjense, vamos a usar el método de sustitución para encontrar esa antiderivada, llamando u a 1 más x a la cuarta. El diferencial de u va a ser 4x cubo por diferencial de x, o sea que x cubo por diferencial de x será el diferencial de u sobre 4. Entonces, bueno, aplicando la regla de sustitución, llegamos a esto, ¿no? La integral de u al cubo por diferencial de u sobre 4, ¿sí? Esto era u elevado al cubo y x cubo diferencial de x, que era el diferencial de u sobre 4. Esta entonces sería la integral la integral indefinida, la antiderivada de la función que estábamos, que estábamos buscando.
Ahora, nuestro objetivo, ¿cuál era? Encontrar la integral entre 0 y 1 de esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos la antiderivada que ya habíamos encontrado y la evaluamos en 1 y en 0 y llegamos a su valor, que es 15/16. Otro método que suele ser más adecuado, pero bueno, cada uno puede usar el que quiera siempre que esté bien aplicado, es el siguiente. Si g' es una función continua en el AB, en un intervalo AB, y f es continua sobre la imagen de u, igual a g de x, entonces la integral entre a y b de f de g de x por g' de x diferencial x, ¿sí? Esta es la expresión general cuando vamos a aplicar la regla de sustitución, es igual a la integral entre g de a y g de b de f de u diferencial de u. Veamos en el ejemplo anterior cómo aplicamos esto. Tenemos la misma integral para evaluar y vamos a usar la misma sustitución. Entonces tomamos u como 1 más x a la cuarta y habíamos llegado a que el diferencial de u sobre 4 es x cubo diferencial de x. Ahora bien, fíjense que acá cambiamos los límites de integración. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a encontrar esos límites de integración? Bueno, ¿qué valor toma u cuando x vale 0? Si x vale 0, vemos que u acá, ¿cuánto vale? 1. Nos quedaría 1 más 0 a la cuarta, que es lo que escribimos acá, y nos da 1. Y cuando x vale 1, u es 1 más u a la cuarta, que es 2. Entonces, la integral que antes la teníamos definida entre 0 y 1 de x cubo por 1 más x a la cuarta al cubo diferencial x, ahora nos va a quedar u al cubo diferencial de u sobre 4 en el integrando. Y los extremos van a cambiar. Cuando x valía 0 dijimos u ahora vale 1. Cuando x vale 1, u vale 2. Entonces, esta es la expresión con la que trabajamos ahora y la evaluamos directamente en esos extremos, entre 1 y 2, y llegamos al mismo resultado. Es decir, cuando usamos esta regla, no volvemos a la variable x como en el ejemplo anterior. Simplemente integramos la expresión, ¿sí?, en u, y esa antiderivada que encontramos la evaluamos en los nuevos extremos. Esto es importante, que no se olviden de cambiar los extremos cuando cambiamos la variable, porque si no, bueno, va a estar mal resuelta la integral. Y otro ejemplo, bueno, si tuviésemos que encontrar la integral entre 1 y e del logaritmo de x sobre x, tomamos como la sustitución que vamos a usar es u igual al logaritmo de x, el diferencial de u es diferencial de x sobre x, y veamos el valor de los extremos. Cuando x vale 1, u es logaritmo de 1, que es 0, y cuando x vale e, u es logaritmo de e, que es 1. Entonces, la integral entre 1 y e del logaritmo de x sobre x por diferencial x se transforma en el logaritmo de x es u, diferencial x sobre x es diferencial de u, y los nuevos extremos que son 0 y 1. Esa integral entonces, la antiderivada de u es u al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1, y nos da 1/2. Y lo último, sí, ahora les prometo que esto ya es lo último que vamos a ver, es cómo usar la integración por partes en el caso de tener una integral definida. Bueno, para eso vamos a suponer que f' y g' son continuas y vamos a usar
el teorema fundamental. Entonces, cuando tenemos la integral entre a y b de f de x por g' de x diferencial de x, esta integral, ¿se acuerdan que para resolverla por partes decíamos a f de x la llamábamos u y g' de x diferencial de x era db? Y eso nos daba u por b menos la integral de b por du. Bueno, cuando la integral está definida, es decir, cuando tenemos extremos de integración entre a y b de f de x por g' de x diferencial x, eso nos va a dar f por g evaluadas entre a y b menos la integral entre a y b de g de x por f' de x. Si tuviéramos que resolver esta integral, es la integral entre 1 y e del logaritmo de x diferencial x, vamos a llamar u al logaritmo de x, entonces, y bueno, y db va a ser de x, ¿sí? Esto será u y acá tenemos db. El diferencial de u es 1 sobre x, y acá falta diferencial de x, ¿sí? Acá recuerden eso, falta diferencial de x. Y b nos da x. Entonces, la integral entre 1 y e del logaritmo de x diferencial x va a ser u por b, o sea, x por logaritmo de x, evaluado entre 1 y e, menos la integral entre 1 y e de b, que es x, por du, que es diferencial de x sobre x. Bueno, este integrando nos queda 1 en realidad, la integral entre 1 y e de 1 por diferencial de x. La antiderivada de 1 es x, entonces nos queda esta expresión. X logaritmo de x evaluado entre 1 y e menos x entre 1 y e. Bueno, cuando evaluamos en el extremo superior que es e, nos queda e por logaritmo de e menos, acá nos quedaría 1 por logaritmo de 1, lo tenemos acá, menos e menos menos 1, o sea, más 1. Esto nos da 0, ¿sí? Bueno, cuando el logaritmo de e es 1, o sea que nos queda e menos e, que también es 0, y el valor de la integral va a ser 1. Bien, con esto terminamos la clase. Vimos entonces cómo encontrar, primero definimos una integral definida, después hablamos sobre el teorema fundamental del cálculo, que es, bueno, lo que nos permite poder evaluar esas integrales, poder encontrar a qué es igual la integral entre a y b. Estos conceptos los vamos a seguir usando un poquito más adelante para seguir viendo áreas bajo la curva de una función, y bueno, también vamos a ver otros temas como longitud de arco y volumen que incluyen este concepto de integral definida. Bueno, nos veremos en la próxima. Espero que tengan una muy buena semana.